Buenos días a todos. Bienvenidos a este lanzamiento del informe de Panamá dentro del Observatorio Ciudadano de la Corrupción de las Américas, una iniciativa que está conformada por los capítulos de Transparencia Internacional en las Américas como líderes en cada uno de los países. Es un esfuerzo que se ha realizado gracias a Red Lat, al Foro Ciudadano de las Américas, y con el patrocinio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que aplicamos y otorgó el fondo a través de Red Lat para poder llevar a cabo este trabajo. Quisiera dar la bienvenida particular y especialmente, bueno, a todas las personas que están acá acompañándonos. Creo que requiere un poquito de salir de la zona de confort y hasta un poquito de valentía a ir hoy día a los nuevos eventos presenciales, eventos híbridos, como el evento del día de hoy, que tenemos un público acá en el Hotel Sheraton y también tenemos transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Quiero dar la bienvenida especialmente a la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana María de León, a la Directora de Organismos y Conferencias Internacionales, la licenciada Carmen Ávila, de parte de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, tenemos a la Directora de Cooperación Técnica, Tania Vázquez. Quiero también especialmente darle bienvenida a los miembros del cuerpo diplomático que se encuentran acá, especialmente a la embajadora de Canadá, Kim Urso, que nos acompaña, y a la embajadora de Alemania, Martina Klomp. Ambos países que son cooperantes con Panamá y son personas que, embajadas y también las personas que siempre son aliados en los temas de transparencia y anticorrupción, y también particularmente a Patricia Pérez, que está acá en representación de las Naciones Unidas en Panamá, que también son aliados constantes en los temas de transparencia y anticorrupción. También a todos los miembros de los medios que nos acompañan y particularmente a nuestros panelistas que van a estar hoy analizando parte del tema, que son el licenciado Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana por Justicia, el licenciado Alonso Villueca, que es miembro de la Junta Directiva de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y también, por supuesto, darle las gracias a Sabrina Bacal, politóloga, periodista, que nos va a hacer la moderación del análisis. Adicionalmente, quisiera darle las gracias y darle la bienvenida a todas las organizaciones que fueron parte del observatorio y que son, aparte de nosotros, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, eh, la Alianza Ciudadana por Justicia, la Asociación de Centros de Estudios y Acción Social Panameño, ACEASPA, el Centro de la Mujer Panameña, CEMP, el Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad de Panamá, la Fundación Espacio Cívico, el Movimiento por la Defensa del Territorio y Ambiente de Bocas del Toro y la Red de Mujeres Afropanameñas. Estamos muy contentos de poder contar con estos colegas y compañeros que han trabajado en este reporte, que es una observación desde la ciudadanía de cómo se están cumpliendo los compromisos, los mandatos que hemos priorizado, que son 19 entre los 57 mandatos que hacen parte de ese documento resultante de la Cumbre de Lima de 2018, Cumbre de las Américas, octava cumbre. Doy paso ahora a la bienvenida por parte del presidente de la Red Latinoamericana por la Democracia. Resulta que la presidencia está este año en Panamá con Enrique Dobarrio, pero Enrique está de viaje. Por lo tanto, tenemos su bienvenida a través de un video que vamos a ver. Bueno, como ustedes saben, no hay evento híbrido sin detalle técnico. Ojalá que no sea que se nos cae el internet. Y tampoco hay evento ni híbrido ni virtual sin la sesión espiritista de estás ahí, danos una muestra de vida. Así que mientras resolvemos, les agradezco su paciencia.
Muy buen día a todos y todas. Encantado de estar aquí con ustedes. Los informes nacionales que desde el Observatorio Ciudadano de Corrupción se han empezado a producir este año, tomando como punto de partida el compromiso de Lima, firmado por los gobiernos en la Cumbre de las Américas de 2018, evidencian que pese a que muchos países tienen desarrollos normativos favorables a la lucha contra la corrupción, el panorama es muy preocupante, ya sea porque no existen instrumentos para materializarlos o porque faltan garantías para el control ciudadano e institucional. Y las alarmas no solo las encienden dichos informes nacionales, sino también otra herramienta de análisis, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El último índice, publicado en enero de este año, ubica a nuestra región en las peores calificaciones posibles. Los únicos países que tienen mediciones satisfactorias son Canadá, Uruguay y Estados Unidos, los cuales en una escala sobre 100 puntos superan los 60. El resto de países de nuestra región tienen puntajes inferiores que ponen a nuestro continente en serios aprietos cuando de la lucha contra la corrupción se trata. El puntaje regional promedio es de 43. Los peores países calificados son Nicaragua, Haití y Venezuela. Cuando vemos sus actuales situaciones políticas y económicas, nos damos cuenta por qué. Y no solo es cuestión de percepción, sino también de realidades tangibles. Son países con democracias en cuidados intensivos, con gobiernos corruptos y autoritarios. Sin embargo, para que la corrupción esté enquistada en el Estado y la sociedad, no necesariamente requiere de democracias en ruinas, como pasa en esos países. Hay también ejemplos preocupantes como Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Honduras, El Salvador, Bolivia, México, solo por poner unos pocos ejemplos, donde las prácticas corruptas están profundamente normalizadas. Para corroborar lo anterior, quiero invitarles a consultar minuciosamente los informes nacionales que desde hoy se ponen a disposición de todos y todas. En estos documentos, juiciosamente trabajados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, encontrarán insumos que la sociedad civil debe tener en cuenta para desplegar sus distintas acciones. El observatorio, por su parte, es una estupenda iniciativa que empezó a funcionar desde el año pasado, integrado por los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, luego de superar un proceso de convocatoria y selección a cargo de un comité técnico y multisectorial. Asimismo, ha hecho un trabajo articulado con los puntos focales y los escenarios nacionales del Foro Ciudadano de las Américas. Ambas iniciativas, Foro y Observatorio, son esfuerzos ciudadanos de nuestro continente que quiero resaltar y aplaudir, no solo por el magnífico trabajo que han hecho, sino también porque la plataforma que tengo el honor de coordinar hace parte fundamental de ellas, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLat. Por supuesto, dicho esfuerzo es colectivo. En el caso del foro, lleva 6 años con una veintena de organizaciones en alrededor de unos 15 países, liderado por la Secretaría Técnica de la RedLat. Por su parte, el observatorio lleva 1 año trabajando y es coordinado por Proética en 19 países del hemisferio. Si miramos en conjunto y de manera integral, todo este proceso ha sido titánico y retador. América Latina y el Caribe es una región con profundos problemas políticos y demandas sociales difíciles de conjurar en una sola agenda, a pesar de que las dolencias continentales
son patentes casi en las mismas materias y en derechos humanos, y sobre todo si hablamos de la lucha contra la corrupción. Toda esta historia comenzó en 2015, cuando desde la dirección ejecutiva de la Red LAT se decidió apostar por la construcción de un proceso regional de participación en los espacios multilaterales de las cumbres de las Américas y las asambleas generales de la OEA, y que ayudara a mejorar el eco y la incidencia de nuestras voces en dichos espacios. Y esa oportunidad se dio gracias a una convocatoria que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es gracias a su contribución como donantes que la primera fase de este proyecto pudo construir un camino colectivo hacia la cumbre de 2018 en Lima. Y por supuesto, gracias también al esfuerzo de todos los puntos focales y la Secretaría Técnica del Foro. Sin ese excelente trabajo, la fase 2 no se hubiera dado. Gracias al impacto ocasionado en 2018 en Lima, el Departamento de Estado decidió confiar en nosotros y nosotras una vez más e incluso ir más allá al sumar un hito tan grande como fue la conformación del observatorio. Por cuestiones de la pandemia, muchos de los resultados que esperábamos tener antes solo se están materializando hasta ahora. Pero sin lugar a dudas el esfuerzo de todas las organizaciones ha sido extraordinario. Aplaudo con fuerza tanto al Foro Ciudadano de las Américas como al Observatorio Ciudadano de Corrupción por los hitos que han logrado y por ser actualmente referentes de sociedad civil en los espacios interamericanos. Es un verdadero orgullo poder ser parte de una manera u otra de todo este gran proyecto ciudadano. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de Enrique Do Barrio, que es el presidente de la Red LAT en este periodo, y lo hubiéramos tenido en persona si no estuviera por Dubái. Y ahora nos gustaría darle paso virtual a la licenciada Gina Romero, que es la secretaria técnica del Foro Ciudadano para las Américas. Gina. Bueno, muchas gracias. Buen día a todas las personas que están presentes. Me alegra mucho que se retomen los espacios, inclusive desde con este formato híbrido que nos ayuda a estar cerca. Creo que esa es al menos una cosa buena que nos deja la pandemia. Un saludo muy caluroso y con el agradecimiento a las personas que están pues, en la sala, las representantes de las autoridades públicas, del cuerpo diplomático, a las 3 embajadoras que nos están acompañando, y pues por supuesto a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía que está presente, bien sea ahí o viendo por redes. Este es un saludo muy corto, en realidad me complace mucho estar acá en este evento el día de hoy. Panamá, para quienes no saben, es como nuestra cuna de Red LAT. Red LAT nació hace ya 14 años en Panamá, por lo tanto sentimos al país como casi que nuestra madre, y por eso pues es como muy bonito y muy simbólico estar hoy abriendo este evento. En realidad, para quienes no conocen, Red LAT lleva más de una década trabajando en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la región, articulando ejercicios de diálogo local, nacional y regional, con procesos hemisféricos y globales de incidencia, incluyendo las asambleas de la OEA, las cumbres de las Américas y otros espacios más desde lo global. En este marco de ejercicio de promoción de diálogo y la participación, como ya lo escucharon de las palabras de Enrique, nació el Foro Ciudadano de las Américas, que durante los últimos 6 años ha venido enriqueciendo el trabajo de diálogo, no solo desde una mirada geográfica, con puntos focales en los países, puntos focales nacionales, algunos puntos subregionales y una mirada hemisférica, sino que también ha venido trabajando muy fuertemente en una mirada interseccional de la involucración de actores indígenas, de personas afrodescendientes, de grupos de mujeres,
mujeres, de grupos religiosos, personas LGBTI, un poco desde la mirada interseccional, que es uno de los ejes base de la acción de RedLab y que adicionalmente ha sido adoptada por el Foro Ciudadano y también por el Observatorio. Y esa es una de las cosas que quiero resaltar el día de hoy. No quiero como repetir lo que finalmente se va a decir más adelante en la presentación de lo que ha pasado o de este análisis de la corrupción en el país desde la mirada ciudadana, pero sí quiero hacer como un énfasis particular que si hay algo diferencial que tiene este observatorio de corrupción, además de centrarse un poco en esa mirada o esa actualización de cómo está el continente, y en este caso Panamá, en todas esas medidas y esos acuerdos hemisféricos que se han hecho para luchar contra la corrupción, hay un factor diferencial muy importante y es que tenemos una mirada poblacional por grupos en población en situación de vulnerabilidad o por grupos relevantes para el continente. Y eso es algo que no se ha visto antes. Es muy interesante ver las conclusiones que tiene el informe sobre eso y creo que ahí tenemos un camino bien largo de trabajo de cómo involucrar a otros grupos en los procesos de lucha contra la corrupción. Es un honor para RedLab estar a cargo de la Secretaría Técnica del Observatorio y del Foro, acompañar este maravilloso y complejo ejercicio de diálogo, concertación de agendas y construcción colectiva por parte de la sociedad civil, en el marco del cual surge pues el Observatorio Ciudadano de Corrupción como pues, seguimiento al compromiso de Lima. Y en ese sentido quiero agradecer profundamente a todas las organizaciones y las personas que estuvieron involucradas en el proceso. Creo que hacer ejercicios de vigilancia ciudadana y de reporte ciudadano no son fáciles, sobre todo en este tiempo de pandemia que nos ha generado unas limitantes muy fuertes en el continente de acceso a la información y de relacionamiento también. Y sin embargo, a pesar de esto, las organizaciones que ya fueron mencionadas, tampoco voy a repetir, hicieron el ejercicio de una forma profesional y como con el espíritu también de aportarle al país y al continente con una herramienta de trabajo. Y entonces, pues mi agradecimiento desde RedLab, desde el foro, y pues lo entregamos entonces hoy a la ciudadanía para su apropiación y su uso. Muchas gracias de nuevo a las organizadoras, muchas gracias a las personas que nos están acompañando y adelante entonces con el evento. Muchísimas gracias, Gina, por parte de RedLab. Tuve una omisión en los saludos iniciales. Quisiera darle la bienvenida y saludar al señor Rubén Farge, que está aquí representando a la OEA, que es la cuna donde salen todas estas iniciativas y, por supuesto, quienes organizan las cumbres. A continuación, vamos a tener la intervención, ya la presentación misma del informe, con el señor Daniel Holness, quien va a hacer una breve repaso de cómo fue la metodología para llegar al informe que tienen ahora en su mano y que vamos a presentar brevemente, porque nos hemos corrido un poquito del tiempo y vamos a tratar de retomar la agenda del tiempo que teníamos. Con ustedes el señor Daniel Holness, que es el director ejecutivo de CEASPA, que fue una de las consultoras que trabajó con nosotros para lograr la participación y el informe. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a explicar muy brevemente lo que fue la metodología utilizada para la elaboración del informe país, haciendo este análisis de los compromisos que fueron adquiridos en la Cumbre de Lima. Muy bien, en primer lugar, la metodología fue elaborada por el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Fue un trabajo muy arduo realizado por este grupo de personas y organizaciones. Y en primer lugar, uno de los aspectos más importantes que se realizaron fue el de priorizar de los 57 compromisos que se adquirieron en Lima, 19. Estos 19 compromisos son compromisos que son afines a todos los países de la región y están agrupados en 5 subtemas. Un tema que tiene que ver con fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión,
financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, cooperación jurídica internacional, combate al cohecho y al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos y recuperación de activos. Estos son los 5 temas que tienen los mandatos donde se priorizaron, que hacen un total de 19. Otro de los aspectos realizados por el observatorio en preparación metodológica fue la elaboración de una plataforma en línea donde se encontraban todos los aspectos que iban a ser calificados por las organizaciones de sociedad civil. En Panamá, el trabajo de coordinación estuvo bajo la responsabilidad de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y en el cual participamos Alianza Ciudadana Pro Justicia y el CIASPA como organizaciones que estuvimos facilitando todo este proceso. Iniciamos en Panamá con el contacto con las organizaciones gubernamentales que tenían injerencia en estos 19 mandatos. Se elaboraron notas y se realizaron algunas reuniones virtuales con parte de estas organizaciones. También elaboramos un mapa de actores de la sociedad civil. Este mapa de actores nos permitió ubicar este gran espectro que tenemos de organizaciones de la sociedad, incluyendo organizaciones, como mencionó la compañera, de diferentes sectores. Teníamos organizaciones ubicamos organizaciones religiosas, organizaciones que tenían que ver con temas de LGBTIQ, género, ambiente, y ver qué tanta injerencia tenían estas organizaciones en el tema de lucha contra la corrupción. Realizamos reuniones, una reunión general informativa con todas estas organizaciones. Se hizo una invitación el día 30 de marzo. Luego se realizó otra reunión con aquellas organizaciones que mostraron interés y llenaron un formulario donde pues se expresaban su interés en participar en este evento de revisión y calificación de los compromisos de Lima. Y se realizaron entonces reuniones introductorias para el uso de la plataforma. Más o menos un mes y medio, aquellas organizaciones que fueron avanzando en el proceso, pues dimos acompañamiento para que la plataforma y la información solicitada fuera completada. Fue mucho tiempo que dedicaron estas organizaciones para completar la información solicitada y agradecemos por ello. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que enviamos a las entidades del Estado, del gobierno, donde pues por lo menos podemos ver el mandato, lo que era la pregunta para un indicador de práctica, porque habían 2 tipos de indicadores. Teníamos indicadores de norma, que eran, bueno, ¿qué normas existen en nuestro país que hacían cumplir el mandato? Esta parte la trabajó el equipo que estaba trabajando la coordinación y luego fue compartida con las organizaciones que siguieron el trabajo con los indicadores de práctica. Abajo vemos el primer cuadro arriba, fue lo que solicitábamos a las entidades del gobierno, en este caso la Procuraduría General de la Nación, y abajo la respuesta, ¿no? La respuesta estaba a la pregunta y aparte de eso enviaban evidencias, lo cual era la evidencia que nos decían que se estaba o no avanzando en la práctica de ese indicador. La siguiente. La siguiente, por favor. No. Lo que estamos viendo aquí es la página de entrada o de ingreso a la plataforma. Todo el trabajo de calificación de los indicadores, de los mandatos se realizó en línea. Aquí podemos ver la hoja de entrada a la plataforma donde se indicaba
o se daba la explicación de cómo el trabajo deberían hacerlo las organizaciones que iban a trabajarlo. La siguiente. Una de las páginas, por lo menos esta, mostraba el indicador y tenía las preguntas que deberían responder las organizaciones en cuanto a si el indicador de práctica que deberían las organizaciones mostrar aplicaba o no. Había una pregunta que las organizaciones deberían responder sí o no. Y a esta respuesta, entonces, deberían buscar, si era positiva, cuáles eran los aspectos que se encontraban para que respaldara la respuesta que había dicho la organización. Podían ser informaciones que aparecían en los medios de comunicación, entrevistas que se hacían a algún funcionario público o alguna persona que indicara que se estaba cumpliendo con el indicador que se estaba mencionando. Había que proporcionar soportes a cada una de las respuestas que se daban. La siguiente. Y luego se calificaba ese indicador y la calificación respondía a pertinencia, qué tan pertinente era ese mandato, qué tan eficiente era la ejecución del mandato y qué tan sostenible era. La calificación iba del 0, cuando se decía no existe nada, no hemos encontrado absolutamente nada, hasta el número 3 cuando era satisfactorio, que habíamos encontrado evidencias que decían que ese indicador estaba cumpliéndose, que ese mandato se estaba cumpliendo. La plataforma tenía el beneficio brindaba la posibilidad de poder inmediatamente, una vez terminado todo el ejercicio, poder ver la evaluación que se estaba dando y en base a esas evaluaciones automáticas es que se ha elaborado el informe. Creo que por el momento ya sería pues un poco explicando lo que fue la metodología y como indico fue mucho tiempo invertido por las organizaciones para obtener el trabajo y el resultado que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel Holness, director ejecutivo de CACE-ASPA, nuestro socio y consultor en este proceso que efectivamente fue muy largo. Quisiera hacer una anotación en ese tema y es que parte del mapeo que hicimos con sociedad civil también arrojó que nuestras organizaciones no gubernamentales están pasando un momento donde requieren mucho apoyo. Hace falta recursos, hace falta personas, hace falta articulación. La pandemia ha sido especialmente feroz con los trabajos y la posibilidad de gestión y articulación del sector no gubernamental. Y creo que de alguna manera se refleja en que a pesar de que hicimos un mapeo de 72 organizaciones, las invitamos a todas, 52 respondieron, 32 vinieron a las capacitaciones y los trainings de poder usar la plataforma, pero solo 8 terminan completando el informe. Y ello es porque se requieren tiempo, recursos, personas. Sin embargo, estamos bastante satisfechos con el informe porque tenemos 8 organizaciones de muy diversas que representan realmente distintos sectores de la sociedad. Comenzaré yo entonces presentando el informe. Estamos en agenda, 10 minutos sobrepasados de la agenda. Voy a tratar de hacer esta presentación lo más rápido que pueda. Tienen el informe en la mano, está listo para ser descargado en PDF de nuestro sitio web y del OCC de las Américas en línea, y los invito a descargarlo. Hicimos algo también con el tema del híbrido, tener un informe impreso, que hemos impreso muy pocos números, porque realmente estamos apostando al tema digital, la versión PDF. Yo puedo, ¿esto me sirve? ¿Sí sirve? ¿A dónde dirijo el puntero? Ok. Ya sabemos qué es el compromiso de Lima, ya sabemos las 5 áreas que se escogieron para trabajar con los indicadores, y quisiera mostrarles, un segundo, creo que me pasé una, aquí está, las 8 organizaciones que fuimos parte de la calificación y el informe tiene versión español, versión inglés, para ser descargado tanto de nuestro sitio web como del sitio web del Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas. El compromiso de Lima creo que ya sabemos todos lo que es el documento resultante de la Cumbre de las Américas,
también las 5 áreas que el observatorio decide trabajar, y este es el promedio general que Panamá obtuvo en la calificación. La calificación va de 0, no registra o no es aplicable, a 3. Registra y se está cumpliendo dentro de los 3 criterios que Daniel explicó anteriormente de eficacia, pertinencia y sostenibilidad de la norma. Esto nos muestra que realmente el monitoreo arroja la realidad de que Panamá, que los gobiernos en Panamá, y digo gobiernos en plural, tienen una deuda con la ciudadanía y con la capacidad de poder promover estructuras democráticas que a través de la transparencia y la participación ciudadana generen una lucha anticorrupción efectiva. El informe para Panamá, en las 5 áreas temáticas que se trabajaron, fortalecimiento de la sostenibilidad democrática, es el área que salió peor calificada, con 1.07, transparencia, acceso a la información y protección de denunciantes, con 1.43, acercándose a la media, financiamiento a la política, 1.61, y esto lo hicimos verificando las normas que estaban en el Código Electoral que estaba vigente hasta el que fue aprobado el nuevo Código Electoral hace 3 días. Por lo tanto, allí se registra lo que se había logrado en 2017 con el Código Electoral, que era el tema de la publicación de los donantes, el tope de campaña, la cuenta en Banco Nacional, el monitoreo directo y la rendición de cuentas que los partidos y personas políticas debían hacer ante el Tribunal Electoral. La prevención de corrupción en obras públicas es la que tiene mejor punteo, está por arriba de la norma, de la media, perdón, y cooperación jurídica internacional, que está en 1.33, y el promedio general para Panamá entonces es 1.42, sobre una escala de 0 a 3. En el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, ahí tienen listados, y lo tienen listados en los informes que tienen a mano, esos son los compromisos que se verificaron, que son fortalecer la autonomía e independencia judicial, promover la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción. Y esto es un punto muy importante, porque tanto Transparencia Internacional como otras organizaciones han podido verificar en los últimos años que todas las condiciones siendo iguales, la corrupción afecta más a los grupos vulnerables. Y entre los grupos vulnerables, pues tenemos en Panamá no solamente el tema de género, las mujeres, el tema de la diversidad de género también, los grupos LGTBQ, y tenemos también a las poblaciones de las comarcas, en los grupos más vulnerables. También tenemos grupos vulnerables que están divididos por temas étnicos y raciales, y eso a esas personas de estos grupos la corrupción les afecta más que a la población en general. Incluir los diversos grupos de situación de vulnerabilidad, ya lo dije, garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos. Es un tema que Panamá está muy en deuda porque tenemos un lapso total o casi total en la aplicación de profesionalización del servicio público, carreras por mérito, y eso lo vemos tanto en el Ejecutivo como en el Judicial como en el Legislativo. Promover la adopción de medidas que prevengan los conflictos de intereses. Estamos ahora mismo sin ley en Panamá sobre este tema y no es obligatorio para ningún funcionario todavía el presentar declaración de intereses, y todos sabemos lo muy poco práctico y la muy poca injerencia que puede tener en entender cómo está un funcionario manejándose con la declaración patrimonial en Panamá. Y promover códigos de conducta para los servidores públicos. Tenemos un código de conducta para todos los servidores públicos, pero nos hacen falta códigos de conducta a los servicios especializados, especialmente en ciertas áreas del servicio público. Esto nos trae como resultado que la gobernabilidad democrática es la esfera calificada más baja dentro de la observación que hace el observatorio en Panamá. En transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes, derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, tenemos una calificación también por debajo de la media,
Y allí quizás lo más interesante o más relevante para, todo es relevante, por supuesto, para nosotros, pero quizás una de los temas que requieren mayor atención es el segundo, promover la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción, porque no existen las políticas específicas. Ahí tenemos un vacío de norma y un vacío de práctica. Incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en medidas anticorrupción. Y también tenemos el tema de garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de los servidores públicos. Igualmente, uno de los temas que hemos visto afectar muchísimo y que ha sido mayormente afectado durante la pandemia es el tema del acceso a la información pública, tanto por los medios de comunicación como por organizaciones de sociedad civil e incluso yo diría sectores empresariales que necesitan ciertas informaciones que no están siendo transparentadas proactivamente por el gobierno. Elaborar estadísticas para evaluar políticas de transparencia. Ese es un tema en el que el país está muy, muy en deuda. Se está trabajando en ciertas entidades del Estado con ciertas herramientas interesantes, la DGCP, inclusive la ANTAI. Sin embargo, si no hay estadísticas, no se puede basar las políticas públicas en evidencia. Y el tema de proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción, como sabemos, en Panamá hay un vacío. Hay algunas normas en el Código Penal y algunas son normativas internas que sigue el Ministerio Público, pero no existe una verdadera articulación de protección de denunciantes ni de testigos, y ese es un elemento importantísimo en la lucha contra la corrupción. En el tema de financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, es uno de los temas más importantes que ha estado siguiendo Transparencia Internacional, porque todos sabemos que el tema de dinero y la política es la antesala de la corrupción. Hemos tenido algunos avances en la ley de contrataciones públicas que se aprobó el año pasado, pero quedaron grandes vacíos en esa ley, incluyendo un listado de excepciones que permite la escotilla de escape por la cual entran contrataciones directas que no obedecen a los mejores intereses o que no se puede verificar los mejores intereses. Y también tenemos en Panamá el problema de que las empresas acusadas o condenadas por corrupción siguen pudiendo contratar con el Estado. En la prevención de la corrupción en obras públicas y contrataciones públicas, bueno, tenemos ese problema que acabo de comentar. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras y contrataciones gubernamentales. Ese es el punto donde Panamá tiene, de lo que verificamos, mayor avance. La DGCP ha tenido realmente una revolución digital. Durante la pandemia inclusive se han mejorado los sistemas y hay muchísima capacidad hoy día de poder entrar digitalmente y encontrar la información que se busca. Por supuesto, hay cosas que hay que mejorar todavía y tenemos el tema de que muchas veces la situación de corrupción se puede dar inclusive antes del pliego, que es una de las situaciones habladas y no habladas que tenemos en Panamá, pero definitivamente ahí tenemos un avance. Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado, ahí estamos en deuda. Tenemos, gracias a la nueva normativa, tenemos lo que se llama los pactos de integridad en las licitaciones, pero los pactos de integridad en las licitaciones no son lo mismo que una cláusula anticorrupción que permitiera al Estado hacer una persecución rápida y directa y lograr un tema de resarcer recursos rápidamente a través de la vía de la ejecución de esa cláusula dentro del contrato. Y implementar medidas para la reducción de la burocracia. Nuevamente, ahí se tiene avance, nuevamente por lo que ha sucedido con la mejora dentro de la DGCP de todo el tema digital. En la cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos y recuperación de activos, tenemos el tema de promover la cooperación entre autoridades en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción. Ahí verificamos que en Panamá todavía hay un lapso entre la cooperación interna con las autoridades y también externa. Y impulsar medidas para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos productos de la corrupción.
Ahora mismo tenemos unas iniciativas de ley presentadas por MEF para llegar a este tipo de herramientas que están en la Asamblea Nacional y que todo parece indicar que de aquí al viernes no van a ser discutidas. Así que queda la posibilidad de que se pueda hacer una incidencia para que sean discutidas en el próximo periodo legislativo. Esos son los resultados generales. Nosotros además en el informe tenemos una serie de recomendaciones hacia el Estado, hacia el gobierno, hacia las entidades, pero también hacia la sociedad civil, y a los medios, porque en realidad, y nosotros siempre contamos a los medios como grandes aliados, en este país no hay duda que el control social, especialmente durante la pandemia, ha sido llevado a cabo por los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. Entonces, esa alianza realmente y esa fortaleza que se tiene con la libertad de expresión y el acceso a la información debe ser cuidada y debe ser inclusive mejorada. Los costos en esas recomendaciones, tenemos varias, hay unas recomendaciones, quizás la que me interesa más mencionar, ya la dije, que es el tema de incluir cláusulas anticorrupción en los contratos, en las contrataciones públicas, porque eso da una vía legal expedita al Estado, pero también tenemos que entender que sin la profesionalización en las carreras de la justicia, no vamos a lograr tener mejor justicia en el país. El tema de la impunidad es un tema que sale una y otra vez, tanto en las organizaciones como en todas las calificaciones internacionales en las cuales Panamá últimamente ha estado muy mal calificada. No solamente la calificación que mencionó Enrique Dobarrio, que es el CPI que publica Transparencia Internacional, sino en el índice global de criminalidad publicado hace 2 semanas y también en el índice de imperio de la ley o Estado de Derecho. Finalmente, yo quisiera volver a repasar rápidamente que para la sociedad en general los costos de la corrupción son muy altos. En Panamá estamos pagando costos de la corrupción en el sector político, en el sector social. Las estructuras clientelares del país están realmente socavando la capacidad social de asociarse y buscar lo mejor para cada una de las comunidades. Tenemos impactos ambientales muy serios y tenemos impactos económicos que todos conocemos. Igualmente, el observatorio y nosotros nos adherimos a esas recomendaciones que hace el observatorio sobre cómo pelear la corrupción e implica que juntos es la única manera de pelear la corrupción, y eso es a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque la corrupción en América Latina se ha convertido en esquemas internacionales que de la misma forma que los cuadros de crimen organizado, ya sea de cuello blanco como de fuego de Brecht, por decirlo de alguna manera, o realmente dentro de los esquemas de narcotráfico, trata de personas, se han convertido en esquemas internacionales que entonces necesitan la articulación internacional para poder ser combatidos. Atraer a la juventud y a las generaciones nuevas, rechazar la corrupción, la última defensa entre la corrupción y el funcionario es el no del funcionario, y también dentro del sector privado, construir indicadores como hicimos con el observatorio, que se construyeron indicadores y preguntas para cada uno de los temas, y quisiera finalizar con esta filmina. ¿Qué hacer frente a la corrupción desde la sociedad civil, desde los medios y las personas en las entidades que quieran ver un cambio en el gobierno? Pues de salida, por supuesto, decir no, denunciar ante las instituciones, claro que sin protección a los denunciantes eso se convierte en un gran signo de interrogación, organizarse para resistir, participar en la discusión y exigir justicia y transparencia. Voy a dejarlo hasta aquí, como les digo, estamos 15 minutos tarde. Voy a invitar a los miembros de nuestro panel de análisis a que pasen a la sección del foro de análisis que vamos a tener, que es la licenciada Sabrina Bacal, el licenciado Alonso Illueca, el licenciado Carlos Lee. Vamos a tener la participación en línea, si podemos conectarla, porque ha habido un tema técnico en donde está ella, que es la licenciada Mercedes de Freitas, que era nuestra invitada internacional, directora de Transparencia Venezuela, y al final de la presentación tendremos un video donde las organizaciones que fueron parte dan su testimonio. El video también va a estar en YouTube, dan su testimonio de qué significó para las organizaciones haber sido parte de este evento o de esta observación. Y los dejo entonces con
los micrófonos. Los dejo entonces con la, disculpen, pandemia, medidas de bioseguridad, me falta el alcohol. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias, Olga, por la oportunidad. Lo primero es pasar a presentar a nuestros panelistas de hoy. Primero a los que están presentes. Se encuentra con nosotros Alonso Illueca. Él es abogado internacionalista, también es miembro de la Red Latinoamericana sobre el Derecho de los Refugiados del Comité Helsinki de Hungría y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la USMA. Trabajó en la Defensoría del Pueblo de Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Derecho Internacional para el Desarrollo y la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Naciones Unidas. Ha participado y recibido becas para cursos especializados en la Academia de la Haya de Derecho Internacional y la Oficina de la ONU en Ginebra. También Carlos Lee, activista y presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, licenciado en Derecho y Ciencia Política, director ejecutivo del Instituto Cooperativo Interamericano, asesor jurídico para el programa de refugiados de ACNUR y OMPAR y parte del Comité Ecuménico. Bueno, y Mercedes de Freitas, que si se logra conectar, es la directora de Transparencia Internacional en Venezuela y ha sido observadora electoral con la OEA y muchísimas otras organizaciones internacionales. Paso directamente con los presentes a analizar los resultados del informe, que son para mí y me imagino que para todos los que están conectados presenciales y virtuales preocupantes. Creo que la primera pregunta que me surge, Alonso, es si tenemos un compromiso que emerge de una cumbre internacional y no tenemos ni los mecanismos para darle seguimiento a esos compromisos, ni los logros, porque el informe refleja que salimos muy mal calificados. ¿Qué aporte hacen las cumbres a la vida nacional en un momento como el que nos encontramos? Gracias, Sabrina. A mí me parece esa pregunta extraordinaria para empezar una discusión bastante amplia sobre el significado que actualmente le damos al multilateralismo. Porque las relaciones internacionales, a partir del año 1948, han sufrido una evolución increíble que ha cambiado la concepción estadocéntrica que tenían las relaciones internacionales y ahora buscan incluirnos a todos, no solamente a los ciudadanos como personas privadas, sino también a las empresas privadas, a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil organizada. Entonces, ha empezado a surgir un concepto de multilateralismo que va más allá del multilateralismo clásico, que incluía al Estado, y que ahora es un multilateralismo inclusivo, que pasa también por entender que las instituciones internacionales, el derecho internacional no tienen como su centro al Estado, sino que tienen como centro a la humanidad, al ser humano. Lo que decía Antonio Augusto Cansado Trindade, actual juez de la Corte Internacional de Justicia, como un derecho internacional para la humanidad. Y por supuesto que ahí va a jugar un rol fundamental los derechos humanos. Entonces, ¿por qué la sociedad civil organizada debe preocuparse por este tipo de cosas? Bueno, bien sencillo, la relación causal que existe entre la corrupción, los derechos humanos y la democracia. Entonces, el nivel de incidencia que tiene la sociedad civil organizada a nivel regional en materia de lucha contra la corrupción es de una u otra forma una forma de replicar los esfuerzos que se han hecho en otras temáticas como cambio climático, derechos humanos, democracia, migrantes y refugiados, donde se integra no solamente a las estructuras gubernamentales preexistentes, sino que también se busca integrar a la academia, se busca integrar nuevamente a la sociedad civil, desde todos los sectores, a activistas, a personas que simplemente ejercen sus funciones privadas desde el ámbito empresarial, pero que buscan lograr tres cosas. Lograr acción a través de una acción que, valga la redundancia, sea integral, multisectorial y participativa. Entonces, mecanismos como la cumbre de la OEA, todo el sistema de cumbres que tiene la OEA, en particular la Cumbre de las Américas, es una manifestación de este modelo de multilateralismo inclusivo que se debe buscar replicar
en todos los ámbitos de la vida internacional. Pues de una forma, creo yo, bastante efectiva se integra la sociedad civil. Creo que cuando la Cumbre de las Américas se realizó aquí en Ciudad de Panamá, durante la pasada administración, creo que fue el año 2017, 2018, una de las cosas más interesantes fue la forma en la que la sociedad civil participaba de eventos que estaban totalmente vinculados a los marcos de acción que estaban discutiendo los jefes de Estado. Otro ejemplo muy bueno es, por ejemplo, el Pacto Global de Naciones Unidas o el Global Compact, pero también no me gustaría dejar fuera a las empresas. Lo que hacen las empresas a través de iniciativas como responsabilidad social empresarial o lo que se está discutiendo actualmente en Ginebra, que es la temática de derechos humanos y empresas, es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que yo rescato del multilateralismo inclusivo? ¿Cuál es la viabilidad de estas cumbres? Bueno, generar precisamente acción integral, multisectorial y participativa. Gracias, Carlos. Como presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y teniendo en cuenta ese multilateralismo inclusivo, quiero que me hables de el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil en estas cumbres internacionales y cómo ese rol afecta el hecho de que se sigan los compromisos o no, desde tu punto de vista. Buenos días, gracias Sabrina por la pregunta. El tema de la participación ciudadana, cuando hablamos en Panamá, yo creo que hay que hacer un discernimiento muy particular. Panamá tiene una débil participación ciudadana. Se reduce fundamentalmente a algunas organizaciones que por diversos motivos han asumido el rol de ser activistas en los diferentes aspectos de la vida nacional. Eso tiene que ver con el proceso histórico de Panamá. Panamá no ha sido nunca un país agrícola y eso le da una característica a la ciudadanía. Panamá es un país de servicio históricamente desde la colonia. Ha sido un país que se ha organizado al servicio de intereses foráneos que han desarrollado actividades y proyectos en Panamá. Y eso le da una característica muy particular desde la perspectiva antropológica y sociológica de la ciudadanía. La ciudadanía tiene una mentalidad, yo la defino como una mentalidad de feria, que es muy efusiva cuando se da la feria, pero luego que termina la feria se enfría, la gente toma una actitud de poco compromiso. Entonces, cada vez que se plantean situaciones que son de carácter permanente, tenemos la dificultad de que haya un compromiso permanente de la ciudadanía. Sumado a esto, los gobiernos y los grupos de poder político que se montan en esta estructura sociopolítica histórica del país, porque tienen intereses y porque les conviene, no han educado a la población, no han permitido que la ciudadanía se fortalezca a partir del fortalecimiento de la educación ciudadana. Entonces los ciudadanos generalmente entienden que resuelven sus problemas sin necesidad primero de organizarse, porque entienden que sus problemas los resuelven teniendo influencia o teniendo contacto con el poder. Entonces, tenemos que entender la particularidad de Panamá en ese sentido. Un país agrícola, un país que se desarrolla a partir del ejercicio y el contacto con la tierra, es más radical, está más interesado porque la tierra la entiende como el fruto de la vida. Entonces hay arraigo y ese arraigo hace que la gente se organice para luchar, se organice para mejorar sus condiciones porque tiene conciencia de que en su relación con el territorio es la única forma que puede encontrar mejores condiciones de vida. Entonces yo creo que eso hay que entender eso de la historia ciudadana, del modelo de desarrollo del país para entender la conducta de los ciudadanos. Me quedo con esa respuesta y quiero quedarme también contigo para preguntarte cómo la pandemia afecta el cumplimiento de los compromisos internacionales y en particular emanados de la Cumbre de Lima.
vemos dos situaciones que hacen el cuadro peor. Uno, la pandemia trajo consigo estados de emergencia, muchísima discrecionalidad por parte del Estado y por lo menos en Panamá escándalos impresionantes de corrupción que no han sido debidamente castigados por la justicia ni esperamos que lo sean. Y las expectativas mías creo que lo comparte la mayoría de la población. Pero por otro lado, también escuchamos a Olga decir, y yo también en el día a día lo veo, que las organizaciones de la sociedad civil, que son precisamente los más afectados por la corrupción, también fueron afectadas económicamente en términos de recursos humanos y también de recursos financieros por la pandemia. ¿Tú dirías que la pandemia fue una situación de vulnerabilidad excepcional para el cumplimiento de estos acuerdos de gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción? No, yo diría que es una excusa para disimular o esconder detrás de la justificante de la pandemia la poca organización y la poca disposición y voluntad política por parte del Estado panameño para generar las acciones necesarias para el compromiso, para el cumplimiento del compromiso. En la investigación que se hizo ahora y que se presenta hoy, nos encontramos con una realidad. No hay, de parte oficialmente, no hay una oficina de coordinación y seguimiento a los acuerdos del pacto, de los acuerdos de Lima. Los compañeros y las organizaciones que trataron de responder al cuestionario y al trabajo para la evaluación se encontraron de que no tenían un interlocutor claro y definido que pudiera dar cuenta de cuánto el Estado panameño que se comprometió en estos acuerdos de Lima ha avanzado. Entonces, tuvo que hacerse un mayor esfuerzo para lograr algún nivel de información porque no podían definir en el Estado quién era el ente que tenía la coordinación para darle seguimiento y garantizar la ejecución de los compromisos. Entonces yo creo que fue un buen pretexto para poder responsabilizar a la pandemia para la dificultad del compromiso, de los cumplimientos de los compromisos. Gracias. Alonso, sobre la voluntad política que hay para ese cumplimiento de compromisos, ¿en qué instituciones la ves más débil y de qué manera podría la sociedad civil y medios de comunicación hacer que esa falta de voluntad política o esa falta de procedimientos o de oficinas para darle seguimiento a aquellas metas con las que el Panamá se comprometió sean, digamos, más alcanzables? ¿De qué manera podemos involucrarnos para que el Estado haga su papel en la lucha contra la corrupción? Lograr un compromiso por parte del Estado creo que es un desafío bastante difícil para la sociedad civil organizada y para la ciudadanía en general. Me gustaría poner un ejemplo. Por ejemplo, en el anterior periodo electoral, como miembro de la Asamblea General de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, tuve la oportunidad de colaborar de una forma bastante simbólica con el reto por la transparencia, que se lanzó a todos los candidatos presidenciales. Y creo que la falta de implementación y la falta de compromiso que ha tenido la actual administración, por ejemplo, con el reto por la transparencia, creo que nos demuestra de forma fidedigna, y voy a sonar un poco redundante, la ausencia de un compromiso efectivo con la transparencia. Y además de esto, para la lucha contra la corrupción. Y creo que en eso Olga fue bastante enfática cuando estaba presentándonos los resultados del informe, pues hay una gran cantidad de iniciativas legislativas que están prohijando una cantidad importante de diputados, y no quiero hablar únicamente de diputados independientes, pero creo que la evidencia me demostraría que estoy equivocado. Por ejemplo, sobre crear mecanismos para evitar los conflictos de intereses, para evitar situaciones que por más escabrosas que sean a nivel público, son bastante reiterativas en
en el día a día nacional. Si esto lo sumamos, por ejemplo, a la actual situación que tenemos, por ejemplo, la falta de voluntad política de lidiar con las consecuencias de la corrupción, nos vamos a dar cuenta que esto se manifiesta a través de afectaciones serias a los derechos civiles y políticos, pero de una forma muchísimo más sensitiva a los derechos económicos, sociales y culturales, que como la mayoría de ustedes conocen son derechos que se ejecutan de forma programática, se hacen efectivos de forma programática y se realizan de forma programática. Y en ese sentido, esto a su vez tiene un resultado directo en la erosión de las normas de gobernanza democrática y la democracia en nuestro país. Creo que no es error que uno de los puntos, o creo que el punto en el que salimos peor calificados, es precisamente en gobernanza democrática. Y a mí siempre me llama muchísimo la atención cuando hago las comparaciones. Entonces a veces dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo lo mencioné hace poco en otra actividad que hizo la Fundación, y era sobre el índice de transparencia legislativa, y Panamá estaba acompañada dentro de los países peor calificados por 3 países, inclusive quien estaba por encima de Panamá, que era Perú, vamos a poner un cuarto país, por 4 países que habían sufrido golpes de Estado parlamentarios. Si a nosotros eso no nos da una señal de preocupación, no sé qué nos va a preocupar más. Y además de esto, yo diría también la ausencia de implementación de compromisos políticos. Simplemente se reducen el tipo de iniciativas, por ejemplo, el tipo de compromisos que se toman dentro del marco de una cumbre, se les simplifica como acuerdos no vinculantes o compromisos no vinculantes, y por ende el Estado reduce su actuación a meros compromisos políticos o una mera forma política. Y el gran problema es que ante la ausencia de la implementación de este tipo de iniciativas, que son iniciativas completamente loables y son una legítima reclamación de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, pues se viene traduciendo en una percepción que la corrupción se encuentra institucionalizada en este país. Y no sé si quieras que agregue un poquito más sobre ese respecto. Te voy a hacer una repregunta sobre esa institucionalización de la corrupción, porque hablamos mucho y solemos hacerlo de las instituciones públicas, pero muy poco de los privados. Tú hablas de la agenda legislativa anticorrupción que no prospera en la Asamblea. Justo estos días en medios estábamos analizando el proyecto de ley de extinción de dominio que está paralizado desde abril, conflicto de intereses, muchas leyes necesarias para combatir la corrupción. Pero también está el caso de leyes que se aprueban pero no se cumplen, razón por la cual seguimos siendo protagonistas de, por ejemplo, los Pandora Papers. ¿Cuál es tu visión del rol que juega la empresa privada, los privados, en esta corrupción institucionalizada que hay en Panamá? A mí me gustaría primero hacer la aclaración que no soy yo una persona de 31 años quien dice que es la corrupción que está institucionalizada. Lo han dicho historiadores y académicos a tiempo completo de la talla de Ricardo López Arias, Celestino Andrés Araúz, Patricia Pisurno, e inclusive historiadores estadounidenses como Stephen Rope, Matthew Scalena y John Mayer. Se han hecho análisis increíbles que constan en múltiples revistas académicas y publicaciones con proceso de revisión por pares, de que por supuesto la corrupción se encuentra institucionalizada, y no desde ahora, sino desde tiempos de la colonia. Y eso es un tema que verdaderamente es fascinante, y nuevamente yo descanso en el criterio de estos académicos de primer nivel. Sobre el tema de la falta de implementación de las normas, yo creo que esto es un síntoma de precisamente de cómo esto está imbuido en la misma sociedad panameña. Creo que esto no funciona desde una sola vía, no simplemente es que el gobierno nacional tome medidas afirmativas y que a través de voluntad política y la implementación de compromisos no vinculantes entren a la adopción de medidas de implementación efectiva, sino que también involucra un rol por parte de la sociedad civil y por parte de las empresas privadas. Sobre la pregunta que me hacías de los Pandora Papers, de los Panama Papers, yo te agregaría eso, las listas grises, las listas negras, de todos los colores habidos y por haber, y también la pésima calificación, o vamos a decir, no quiero ser tan duro ni sonar poco
poco diplomático, vamos a decir que la calificación baja que ha tenido Panamá en todos los índices. Olga mencionó el índice de percepción de la corrupción, también se mencionó el índice de criminalidad global. En todos Panamá está bajo. Y creo que eso viene muy de la mano con la falta de una implementación, un entendimiento de lo que debería ser el multilateralismo inclusivo. El multilateralismo es entendido muchas veces como un concepto vacío, como un concepto de simplemente personas sentadas en un salón conversando sobre temas en foros internacionales, tomando café, pero eso incluye precisamente la incorporación de agentes privados dentro del proceso de discusión y de implementación de la norma. Pues si Panamá no entra a calificar temas como, por ejemplo, juzgar la gran corrupción y contribuir a que un crimen como la gran corrupción sea perseguido a nivel internacional, si Panamá no cumple con solicitudes de asistencia judicial internacional, si no tenemos ninguna condena, o tenemos pocas condenas, nuevamente para no ser tan duro, por temas vinculados a transparencia, corrupción, y no hay un compromiso fehaciente del sector público y del sector privado dentro de la lucha por la transparencia y dentro de la lucha contra la corrupción, pues el resultado va a seguir siendo el mismo, y la máxima que estos 6 historiadores que te mencioné, y creo que son muchísimos más, va a continuar siendo la regla, como decía don Carlos cuando hizo su primera intervención. Esto es como, decía que era un pueblo, que éramos un gran pueblo, una aldea, no sé cuál fue el término que utilizó, precisamente creo que lo que estos académicos han venido estudiando durante mucho tiempo, creo que constata esa afirmación. Gracias. Carlos, recordando también tu primera intervención donde hacías un análisis antropológico, histórico de la poca participación de la sociedad civil, yo me pregunto en cuánto influye el tema de que hay una gran mayoría de panameños que tiene sus necesidades básicas no resueltas, que lo que los saca a la calle es la falta de agua, no haber recibido un bono en el momento en que se quedaron sin trabajo, no hay electricidad. Si eso sería una explicación un poco menos, digamos, elitista o excluyente de por qué los panameños no protestan por la corrupción o por qué los panameños no protestan más, y es porque hay una gran mayoría que no logra identificar la relación entre sus problemas de todos los días y la existencia de este concepto etéreo que se llama corrupción y de otro concepto más etéreo que se llama democracia. Sí, yo creo que definitivamente las condiciones de carencia que tiene la mayoría de la población los hace ajenos a discusión y de esta temática, indiscutiblemente, pero por otra parte, no puede haber una sociedad comprometida en la lucha contra la corrupción si no tenemos una cultura ética. Y yo creo que es un gran problema que tenemos, es que al no haber una cultura ética, la gente tiene más dificultad para percibir las consecuencias y los efectos de la corrupción. Si no somos éticos, entonces eso es proporcionalmente, tiene una relación proporcional. Entre más ética es la comunidad, más fuerte va a ser la lucha contra la corrupción. Mientras menos ética es la sociedad, y eso tiene que ver con el proceso de educación de valores en una sociedad que ha estado distorsionando los valores éticos en la comunidad. Entonces yo creo que sí, ciertamente que el empobrecimiento hace que la gente no se organice, hace que la gente gaste la energía para resolver sus problemas de todos los días, pero la falta de una cultura ética socialmente promovida por el Estado también es consecuencia de esta falta de compromiso en los movimientos y en las luchas anticorrupción. Para terminar con una ronda un poquito más propositiva, aparte del tema educativo, que bien lo has mencionado durante todo el tiempo, y del rol del Estado, ¿qué otras propuestas tendrías para que salgamos de este ciclo que nos hace tener la corrupción ya como una institución en Panamá, tal y como lo explicó Alonso? Tenemos a una sociedad civil no suficientemente activa ni empoderada,
a un gobierno que mira para el otro lado o que dice no tener los mecanismos, y al final a unos privados que pensaría yo se aprovechan de esta dispersión ética o de que no, los estándares éticos no están completamente claros y te salen con explicaciones de lo que hice es legal, aunque suene mal, es legal. ¿Qué otras propuestas tendrías? Sí, yo creo que es importante establecer de alguna manera una estructura que promueva la cultura ética, una estructura donde las organizaciones de la sociedad civil se integren conjuntamente con un gobierno que exprese la voluntad de establecer una política pública anticorrupción que tampoco está clara ni está definida. Y es urgente que nosotros podamos definir una política de Estado con los mecanismos claramente establecidos para emprender una jornada de batalla contra la corrupción. Gracias. Lo mismo en tu caso, Alonso, desde el punto de vista del multilateralismo ya más inclusivo, de tu campo de acción también ahora en Transparencia Internacional, ¿qué propondrías para salir de este círculo vicioso? Creo que una de las principales cosas es luchar contra los propios microregímenes que nosotros hemos creado. Nosotros hemos ido fragmentando la normativa en materia de lucha contra la corrupción, transparencia, derechos humanos, democracia, y hemos creado microregímenes que de por sí contribuyen a la fragmentación del derecho, y es un fenómeno que de una u otra forma impide que se tomen acciones de forma integral por parte del Estado y por la parte de la sociedad civil. Creamos un microrégimen y de una u otra forma la sociedad civil organizada que esté interesada en impactar en una determinada materia tiene un campo de acción muy pero muy limitado que no incide directamente en los otros temas que están intrínsecamente vinculados al mismo. Cuando hablé de la relación democracia, corrupción, derechos humanos, no se puede separar el uno del otro. Otro tema que yo siempre lo digo como algo que es bastante evidente es de dotar voy a utilizar una expresión un poco coloquial, pero de dotar de dientes a los perros guardianes que tenemos. Entonces tenemos por un lado a la ANTAI y por otro lado tenemos a la Defensoría del Pueblo, pero ambos tienen un rango de acción mínimo, no pueden tomar sanciones de forma efectiva. Yo cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo, una de las cosas que a mí más me impresionaba era que lo único que podía hacer la Defensoría ante situaciones de violaciones a los derechos humanos ni siquiera era convertirse o constituirse en parte en un proceso judicial contra un funcionario público, contra una empresa o contra una persona que estaba violando los derechos humanos. Únicamente podía decretar a un funcionario como hostil y entorpecedor. Y yo decía, ¿qué tipo de resultado tiene esto? Bueno, ninguno. Simplemente es una resolución con un valor ético y como bien dijo don Carlos, aquí ante la ausencia de educación en ética, en valores cívicos y morales, pues no tenemos esta sanción no tiene ningún tipo de fuerza. Lo mismo sucede con la ANTAI, el rango de acción que tienen estas instituciones que deberían ser nuestros principales aliados, que deberían ser el vínculo del Estado a través de una cooperación técnica con sociedad civil o que sociedad civil contribuyese de forma técnica con estas instituciones es nulo, casi inexistente, precisamente por la ausencia de los famosos dientes de estos perros guardianes que tenemos. Ese sería mi... Gracias. Sí, se nos había quedado por fuera el rol de los organismos de control, que desafortunadamente también están muy politizados muchos de ellos y los nombramientos responden más bien a intereses políticos que, como yo lo veo, que a una formación técnica en la parte de gobernabilidad democrática y de lucha contra la corrupción. Creo que Olga me está mirando, así que ya tengo que concluir. Me gustó muchísimo los aportes de ambos, tu visión de la integralidad en la lucha contra la corrupción como parte de una gobernabilidad democrática fortalecida. Recordarnos que esto es un tema no solamente del Estado, también de los privados. Recordar también que la sociedad civil tiene características y límites y retos históricos por superar para poder empoderarse adecuadamente y cumplir el papel de esos perros guardianes que probablemente en este momento, en un momento muy complicado, muy polarizado y muy politizado, no estamos viendo. Así que les agradezco mucho a ambos lograr bajar un poco este debate y a Olga
la oportunidad. Bueno, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y de las organizaciones que hicimos parte del Observatorio Ciudadano de la Corrupción en Panamá, estamos muy agradecidos con la presencia de Sabrina Bacal, de Alonso Illueca y de Carlos Lee en este análisis. Quisimos hacer un análisis un poco diferente y realmente irnos al fondo, porque definitivamente la corrupción en nuestro país es hay una multiplicidad de causas, hay una multiplicidad de efectos, es un fenómeno extremadamente complejo de analizar y también muy complejo de luchar contra él, pero definitivamente hay que insistir, persistir, resistir y no dejar de pelear contra la corrupción. Agradecemos muchísimo la presencia también de personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de Canadá, la embajadora de los Países Bajos, que es del Reino de los Países Bajos, Ilse Smith, que no la había visto, discúlpeme, y a todos los medios de comunicación que nos están acompañando hoy. También estuvo con nosotros una representante de la academia, la licenciada Ana Matilde Gómez, y necesitamos, por supuesto, que no solamente las entidades gubernamentales o las organizaciones no gubernamentales, los gremios del sector privado de las universidades se involucren en el estudio de este tipo de indicadores como los que hemos visto aquí. Normalmente, cuando uno denuncia la corrupción, inmediatamente viene un contraataque que tiñe las denuncias como ataque político. Y lo bueno de generar estudios que están basados en indicadores es poder contrarrestar eso con datos, y es lo que hemos querido aportar hoy. Para cerrar el evento, vamos a pasar un pequeño video de 3 minutos con el testimonio de las organizaciones que fueron parte del observatorio, y les agradecemos a todos su presencia. No se vayan sin su copia impresa. Ahí también está el boletín de prensa, un resumen que hemos hecho de los resultados de una página, y no dejen de visitar en nuestro sitio web para que busquen más información, y también el sitio web del observatorio. Ojalá que sean entes replicantes de lo que hemos tratado de hacer aquí, y en los próximos 2 meses vamos a llevar una campaña en medios y vamos a difundir el estudio para uso de todas las entidades y las organizaciones. Muchísimas gracias. Los compromisos que asumen los estados de la lucha contra la corrupción deben llevar a acciones concretas. Para nosotros es importante haber sido parte de esta investigación sistemática porque nos permite ejercer un control social efectivo y coherente como parte de una colaboración integral entre organismos de sociedad civil. Colaboración que debe ser constante para combatir efectivamente la corrupción, porque juntos es como podemos lograr mayor incidencia. El Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad de Panamá, comprometido con el Estado de Derecho y la correcta administración de justicia, se complace en formar parte de la coalición de organizaciones del hemisferio que han contribuido en el monitoreo del cumplimiento de los compromisos de anticorrupción. Para nosotros es trascendental el acatamiento de estos mandatos a fin de prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas. Creemos que debe priorizarse esfuerzo en la independencia judicial y en la investigación penal efectiva, por incidir esto en la criminalidad y en la percepción de impunidad que experimentan los ciudadanos. El Estado debe continuar promoviendo la participación ciudadana y el acceso libre a la información pública como aspectos importantes de la gobernabilidad democrática. El Centro de la Mujer Panameña participó en el monitoreo anticorrupción para aprender más sobre el impacto que tiene la corrupción en la vida de las mujeres y los jóvenes. Nos interesa incidir en las autoridades panameñas para que se adopten más políticas públicas anticorrupción y empoderarnos para lograr un cambio social. Mi nombre es Feliciano Santos, Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas
de boca de Héctor. Para nosotros es importante que hayamos participado en observación ciudadana para conocer el sistema operativo de Panamá y así también aplicar en el tema de derechos humanos de los pueblos indígenas, para que nosotros pudiéramos tratar de también enfatizar y enseñar a las comunidades dentro del aprendizaje que hemos aprendido dentro del sistema, para cómo tratar de nivelar el equilibrio del derecho humano de los pueblos indígenas y también de nuevos pueblos indígenas. La Red de Mujeres Afropanameñas, RENMAP, aceptó la invitación de participar en el proceso de consulta y monitoreo anticorrupción porque queríamos tener más información sobre el impacto que tiene la corrupción en las comunidades afrodescendientes y para orientar mejor a las mujeres afro. Nuestro interés en participar en esta iniciativa del Observatorio Ciudadano de Corrupción fue el ver qué tanto ha cumplido nuestro país con los compromisos que adquirió en Lima, en la cumbre de las Américas. Nuestro país cuenta con las legislaciones y con las normas para combatir la corrupción o tratar de reducirla. Nuestro problema es no ponerla en práctica. Eso es parte del seguimiento que queremos dar a esta iniciativa. Nos dimos cuenta de las principales carencias de nuestro sistema de administración de justicia y cuáles son las adaptaciones que tenemos que hacer para poder cumplir con los requerimientos internacionales. El primero de todos es lograr que se apruebe la ley de extinción de dominio para poder perseguir y recuperar los bienes de origen ilícito o cuya procedencia no esté claramente determinada. Pero también debemos lograr que la Contraloría General de la República cumpla con el rol de supervisión que establece su ley orgánica, de manera que facilite el trabajo de la Fiscalía de Cuentas, que carece de autonomía para investigar y de autonomía financiera.